Buenas, buenas. ¿Se escucha? Hola. Buen día, sí. Buen día, buen día. Epa. ¿Cómo? ¿Fuerte y claro? A ver un poquito. ¿Otra vez? Micrófono. Está en el 100%. ¿Ahí? Perfecto. Son muy sensibles, Martín. Los auriculares parece que son muy buenos. Hola, hola. Hola, buen día. ¿Quién se levantó? Yo, mentira. Hoy ya me levanté, pero bueno. ¿Quién yo? Julio, Julio. Ah, Gabriel. sí. Tiene que activar el reconocimiento de voz, ya de verdad. Sí, ¿eh? No, lo estaba troleando nomás. Inconfundible la voz de Julio. A ver. Bien. ¿Cómo anduvieron? ¿Qué tal? ¿Qué andan haciendo Yo le quiero mostrar algo, bro. en las materias? Y sí, así nomás. Son muchas materias al mismo tiempo, ¿no? Muchos trabajos, más que nada. ¿Cómo? Muchos trabajos prácticos. Claro. A ver. Bien. Epa. Ahí salió uno a decir que no, ¿eh? Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien. Eh, sí, Julio, decime. ¿Qué tenías? Sí, en un ratito muestro, voy a acondicionarme bien acá y Bueno, dale. dale. Entonces, les quería comentar lo que, no sé si querés comentar, Alejandra, el inconveniente que teníamos y cómo lo solucionaron, cómo lo solucionamos. Sí, era el tema del puerto. Ujú. Igual ayer estuve probando otra vez y no anduvo, bro. ¿No? ¿Qué pasó? No, no porque no había reemplazado los parámetros por es decir, quedó la variable nomás dentro cuando se definió. O sea, cuando se hizo el set, quedó definido las variables, no se reemplazó por el parámetro. Ah, Yo o- pensé que había reemplazado, justo miré para otro lado y ya cuando me dijo que ya terminó, miré, supuestamente funcionaba, pero no, ujú. no hubo. A ver, mostrar un ratito. A ver si le podemos encontrar enseguida. Sí, pero a ver, espera que voy a abrir mi proyecto. Mientras tanto les comento, la idea de hoy es que programemos el módulo de alumnos, ¿sí? El módulo de alumnos ustedes lo modelaron, o sea, su modelo de datos está relacionado em, está relacionado a una persona, ¿cierto? ¿O no? En todos los casos, creo que sí, ¿no? Entonces, sí, claro, En sí, nuestro sí, caso, por ejemplo, tenemos el de persona, donde tiene todos los datos personales comunes, tanto de los profesores como de los alumnos. Y claro, después claro. otra de alumnos.
Exactamente, ¿sí? Exacto. Entonces, alumno está relacionado con persona. Entonces, no vamos a poder dar de alta a un alumno sin antes dar de alta a la persona, ¿sí? Entonces, para eso, primero hay que hacer el alta de la persona y después dar de alta al alumno y relacionar a la persona que, que corresponde, ¿sí? Ahí está. Esto es lo que yo le digo, que acá quedó Ajá. así. Y así no Usuario sé. use, Si yo, por ejemplo, le pongo claro, la variable, ahí sí, así estaba. Estaba esta variable acá y la de password acá no dice pass. Ahí sí acepta, perfecto, pero cuando está yo le cambio, bien. no. Ujú. Sí, exactamente, sí, porque ahí vos tenés que utilizar en lugar de exec, ¿sí? O de query que habíamos utilizado, tenés que utilizar la sentencia prepare, ¿sí? O el método prepare en realidad, ahí. Sí, Eh, claro, aparecía error ahí en esa línea. Por acá tenía el ujú. lectorio. ¿Tenés el prepare? Sí, acá está. Bien, sacale. Ahí está. Ah, bien. Bien. Usuario, user pass, password y usuario. ¿Sí? Perfecto. Ejecutás la sentencia y ahí te da error. Ahí serían 2 puntos acá, ¿cierto? No, 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 no. No, porque esa es la clave de post, digamos, o sea, el nombre, el name del formulario, del input del formulario. Ah, Ahí. ¿Sí? Directamente podrías usar también la variable usuario que está más arriba, que es la que captura el... Ah, ya, mira, acá conexión. también. Sí, por eso. Andate vuelta al código. Subí conexión BD, claro. Ahí hay que poner conexión BD. A ver, sí. Ahí. Ahí está. Ahí está. Eso nomás era. ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Bien. Entonces ya estás para continuar. ¿Sí? Sí, sí. Y ahí le muestro lo que cambiamos, porque ¿Sí? no, Dale. no le mostré. Ujú. En la situación que tuvimos con Alejandra la vez pasada, la conexión estaba bien, el usuario estaba bien, todo estaba bien, ¿sí? Lo único que faltaba era ahí en el string de conexión del PDO, establecer el tercer parámetro que sería el host, la base de datos y el puerto, porque ella había cambiado el puerto de su MySQL. Entonces, si no es el puerto por defecto, que es el 3000, ¿cuál era? El 3065 o 3306, 3306. Si no es el puerto por defecto, entonces hay que agregarle en el string de conexión el puerto. Y con eso anduvo. Pero antes de eso, lo que habíamos hecho fue resetear la contraseña del usuario root. Ella tenía una contraseña y pensábamos que era la contraseña, pero no. Así que, pero de todas formas ya lo habíamos reseteado. Y en lugar de hacer el update user que habíamos probado, ¿se acuerdan? Utilizamos la sentencia alter user. Con alter user, ahí nos permitió cambiar la contraseña a un string vacío. ¿Sí? O sea, esas dos cuestiones. Una era
la conexión a la base de datos y otra era la contraseña del usuario administrador que no la podíamos cambiar. Y una se hace con la sentencia alter user y la otra con agregando el puerto, digamos, en el string de conexión de PDO. ¿Sí? Y ahí quedó funcionando. Así que todo estaba bien. Lo único que nosotros nomás le estábamos pifeando en el string de conexión. Así es que si por ahí necesitan cambiar la contraseña del usuario administrador, lo pueden hacer con la sentencia alter user, y si cambian el puerto de la base de datos, van a tener que agregar el parámetro puerto en el string de conexión. Eso nomás. Y después que funciona todo. Creo, ¿no es cierto, Ale? Sí, sí, funciona. Perfecto. Bien. Perfecto. Entonces, hicimos hasta ahora lo que es el login, ¿sí? El registro del usuario. El usuario, creo yo, debería estar relacionado a una persona también, ¿cierto? ¿O no? ¿O cómo lo tienen ustedes? ¿Así nomás? ¿Suelto? En teoría sí que. Claro. Nosotros, por ejemplo, en la parte de requerimientos, habíamos escrito que se iba a diferenciar por perfil. Perfil de Ajá. profesor, de alumno y así. No. Ajá. Bien. ¿Y eso, ese perfil, lo van a almacenar como una tabla o como un atributo de la tabla de usuario? Y al estar dentro de la tabla de alumnos, ya creo que se definiría ese perfil para los usuarios que están dentro de esa tabla. No sé si me explico. Claro. Iría a una tabla aparte. Iría en una tabla aparte, claro. Por eso, depende del modelo de datos que ustedes hagan, cómo va a ser la programación también, ¿sí? Según Alejandra, ella dice que si está en la tabla de usuarios, tiene el perfil, perdón, si está en la tabla de alumnos, va a tener el perfil de alumno. Si está en la tabla de profesores, va a tener el perfil de profesor. Si está en la tabla de directivo, supongo yo, o no sé. Bueno, entonces ahí van a tener que hacer una consulta bastante complicada, digamos, o sea, van a tener que consultar a todas esas tablas para saber si es que tiene el perfil o no, ¿sí? Además, van a tener que ver si es que es alumno. ¿Cómo saben si es alumno? ¿Eh? ¿Cómo van a saber si es alumno? Porque yo puedo ser alumno hoy, por ejemplo, como el caso de Ale, por ejemplo, que él el año pasado fue alumno y hoy es profe, ¿sí? Si ustedes hacen la consulta a la tabla de alumnos, él va a seguir estando como alumno, y si hacen la consulta a la tabla de profe, va a seguir estando como profe, ¿sí? Hoy, digamos. Pero solamente es válido, hoy sería válido un solo perfil, que es el de profe, ¿sí? O sea, ¿cómo lo manejarían a eso? O sea, ahí se empieza a complicar porque van a tener que preguntar si es alumno, si es alumno actual. Por Claro, fecha, profe. claro. Claro, por fecha, si tiene materia, si es. Pero ya se empieza a complicar, digamos, me parece a mí. Más que sería por ahí conveniente entrar al módulo de usuarios, buscarlo a Alejandro,
y ver cuáles son los perfiles que tiene. Si es alumno, profesor y, o sea, si tiene seleccionada la opción de alumno, le saco la de alumno, le pongo la de profesor. ¿Sí? Digo, y listo, digamos, no me complico con las consultas y todo eso. ¿Eh? No sé qué les parece, pero bueno, o sea, son modelos, ahí ustedes se van dando cuenta cómo el modelo de datos que realizan va a influir después en la programación. ¿Sí? El modelo te puede llevar hacia una programación más simple, más sencilla, más directa, o te puede llevar por un camino un poco más sinuoso, digamos. ¿Sí? No sé si lo ven. Bien, perfecto. Sí, 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 yo no estoy en contra de eso, Roberto. Sí, lo único que pregunto, o sea, a mí lo que me hace un poco de ruido es la manera en la cual uno define el perfil del usuario, ¿sí? Más allá de que el usuario o la persona pueda ser un profesor, pueda ser alumno, puede ser directivo, puede ser como el caso de Miguel, por ejemplo, ¿sí? Eh, yo voy a la manera en la cual el programa va a definir cuál es el perfil de ese usuario. ¿Sí? Si yo quiero definir el perfil de un usuario y saber si es un alumno o un profesor en función de si existe o no en la tabla de usuario, en la tabla de alumno, en la tabla de profesor, en la tabla de preceptor, directivo, etcétera, es mucho más complicado porque yo voy a tener que hacer consultas a diferentes tablas, digamos, ¿sí? En cambio, si yo tuviera, como dice Julio, una tabla de detalle donde yo especifico, yo el administrador del sitio, ¿no? El administrador de la aplicación, yo determino qué perfiles tiene, ¿sí? A lo sumo le voy a dejar sin un perfil el año que viene, si empezó a cursar una materia, me va a venir, me va a decir, bueno, yo estoy cursando tal materia, me manda un correo, me dice, soy alumno de tal, verifico que esté como alumno en la carrera tal, dado de alta, y le selecciono el perfil de alumno y listo. Y ya puede ver, digamos, las opciones del alumno. Pero son modelos, digamos. No, ni una cosa está bien ni la otra. Mal, perdón. Ni una cosa está mal ni la otra. Son diferentes modelos. Yo lo que voy es a la manera de programar después esa solución o ese modelo. ¿Sí? No sé si me alcanzo a explicar. No sé si lo ven. ¿Mm? O sea, van a requerir más líneas de código, podríamos decir, en una solución o en otra. ¿Mm? Lo que pasa es que el cargo depende de dónde. Depende de... En realidad el cargo tendrías que relacionarlo a la persona. Mm, claro. Profe, ¿no pueden tener dos logins diferentes? O sea, uno para alumno y otro para cargo, el que fuera. Entonces, es decir, por ejemplo, la preceptora le daría un código de registro a un alumno y después, claro, puede gestionar si quiere cambiar, ingresar sus datos, pero con un Ujú. código que le identifique que es alumno, para que no se loguee dentro de lo que es profesor, o agregar un campo diferente dentro del profesor que no pueda completar el alumno. Ujú. Puede ser, sí, pero ya es más complicado, digamos. ¿Eh? O sea, tener dos logins no me parece, porque la tabla de usuario debería ser una, ¿sí?
Eh, no sé, ahora verán ustedes cómo lo van a programar, digamos, ¿sí? Eh, lo que sí estamos de acuerdo es que hay una tabla de personas, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. Después, todas las demás tablas se relacionan a la persona, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, Esa es la idea, ¿sí? Bien. Hagamos entonces el alta de la persona. ¿Mm? ¿Qué datos qué datos tiene cada tabla persona que ustedes crearon? Profe, ¿Sí? ¿podría mostrar lo que es lo que yo hice primero? ¿Sobre qué es? Julio. Es una VM, profe, es una VM del usuario. Es un módulo de usuario. Ah, dale. Está. A ver. Eso lo podríamos adaptar para la persona también, entonces. Sí. A ver. Tiene que dejar de compartir. Ah, perdón. Pensé que estaba viendo tu compu. ¿Ya lo están viendo? Sí, señor. Eh, yo ya tenía prácticamente todos los módulos hechos, profe. Pero Ajá. lo que estoy haciendo es agregarle los modales y demás. Aparte usted quería dinamismo. En Perfecto. el tema de los usuarios lo que hice fue agregarle los modales, como le dije a usted, a cada uno de los botones. Y eso sí, el eliminar no le hice con un modal, sino que lo hice directo más ahora. Pero se hará con un modal. Eh, y nada, Ajá. mi duda es esta, por ejemplo, yo le doy de alta No. a, Ah, está bien. A John yo Doe. le A doy de darle alta alta a John Doe. a usted. Sí. Bueno, y siempre me trae el mismo usuario a la hora de editar. Por ejemplo, ahí me trae Ever, siempre me trae el último, Sí. Ajá. ¿yo? Sí. Pero si yo Ah, yo sí me posiciono en el icono de editar, en el abajo aparece sí. la Sí. URL y el número de ID, si se Sí. da cuenta. A ver. Eh, 14 y el de abajo. 14 y 15. A ver. No veo. Yo le doy acá y me trae los datos de editar, Ah, perfecto. me Sí. trae. Pero si yo le Sí. doy a usuario prueba, me trae Ever otra vez. Ajá. Bueno, ese es el inconveniente. Después los otros botones sí funcionan en eliminar, por ejemplo, funciona bien. Ajá. Eh, faltaría eso. Bien. Y bueno, a ver tu código entonces. ¿Se fue Julio? Acá estoy. Ah, Ah, tengo que. No, no están viendo nada usted, ¿no? No, tenés que poner para no. compartir Eh, todo. sí. No. Eh, Bueno, la estructura del módulo que está mostrando Julio está muy buena, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo planteó. obviamente esto está todavía
Por ejemplo, el obtener Sí, datos sí, de PHP, acá inserté lo está que es bien. el modal, Sí. inserté lo que es el modal, eh, el listado, en el No sé, listado yo nomás no veo o no ve, nadie ve. Sí, se ve. Ah, yo no, se colgó mal entonces. Terrible. Yo estoy viendo todavía la pantallita de registro. pero ya deja de compartir. A ver. Ahora, Tampoco. No, se colgó mal. ah, Capaz que sí. Sí, Salgo y vuelvo a porque Se entrar. ve porque bien. se ve ya. A ver. Chau. Salir de la reunión. Salir de la reunión. Eh, eh, Deja de hacerte el boludo, Julio. Bueno. a ver un poquito. Sí, ahora sí veo. Sí. A ver. bueno, esto sería lo del listado, profe. Acá tengo el Sí. modal de agregar, donde yo Ujú. le agregué un icono, un librito, digamos. Eh, Ajá. ahí está lo que activa el modal, digamos. A Bien. ver, en esta parte estaría lo que es el buscador. Acá tenemos ¿El buscador de qué? el buscador de cada usuario, el buscador de buscador. Ah, está bien, está bien, está bien. Sí, está bien. Sí. Después tiene lo que es los TH, cada uno de los usuarios, correo electrónico, Sí. acá comienza el PHP. El PHP lo que hago es Sí. incluir la conexión, hacer un select para que me traiga todos los registros actuales de la base de datos y de la tabla. Pero una variable Ajá. sentencia, lo que hago es llamar a la variable de la conexión Ejecutar. y ejecutar la SQL. Después lo que hago es, en una variable Ujú. usuario, llamo a la sentencia, que es donde se ejecuta la SQL, y Perfecto. eh, me dan ustedes, esto sería una función o algo, el PDO fetch object, No, sería ¿cómo? No, esa es una constante. una En constante. realidad, sí, en realidad es un atributo estático de la clase PDO sería. No entendí mucho cuando vi en el manual. Después me hago un recorrido Está por bien. esto, hago un recorrido en cual llamo a la variable usuario y le pongo un alias Ujú. usuario. Después Bien. muestro e imprimo cada uno de los atributos. Perfecto. Acá tengo lo que es el botón Ujú. de obtener datos, en el cual obtengo los datos a editar. Ujú. Y acá tengo el botón de eliminar, que le paso la guía el registro de eliminar, con sus Está bien. respectivos iconos. Este todavía no lo Bien. hice, que sería el visualizar un determinado registro, que se lo, cuando usted Bien. presiona un determinado registro y que me aparezca como un detalle Un detalle de... por Ah, ejemplo, un detalle de un determinado registro. Porque en un listado
en un listado muestro ciertos datos, pero si yo quiero visualizar más, qué sé yo, quiero visualizar más datos, voy a tener que presionar ese botón y ahí me va a traer todo el registro completo. Ajá, Eh, te entiendo, sí. Bien. en los otros módulos todavía no implementé esto, pero hice también lo que es exporté o imprimí un archivo en Excel, un documento en Excel Ujú. de cada listado. Está bien. A ver, mostrame un poquito más arriba. No, más arriba. Más arriba, el guardar del formulario modal. El agregar sería. Agregar. El agregar. Bien. Bueno, le sigo explicando esa parte. Bien. Acá, por A ejemplo, ver. lo que yo hice fue al modal integrarlo. No lo tuve todo en una sola página, sino que lo puse a la ventana modal, lo puse en lo que es un formulario, .html, Ajá. .html, y luego lo que hice fue incluir ese formulario. Bien. Una cuestión de orden no hay, pero Sí. y lo mismo hice con lo que es el obtener datos para el tema del modal de editar. Está bien. O sea, vos tenés, a ver, Sí, tengo un modal para agregar y un modal para editar. está bien. Eh, sí, por ahí, ahora, en esta instancia en la que estamos, sería conveniente quizás llamar a un recurso aparte, ¿sí? Donde esté el formulario, digamos, ¿sí? Ujú. Sí, ¿Entendés? O sea, el obtener datos, el eliminar y el agregar, ¿sí? Que llame a otro recurso PHP y no en la misma ventana, ¿sí? claro. Porque, claro, porque si bien el agregar quizás lo podés solucionar de la manera en que lo hiciste, porque llama al mismo PHP, ¿sí? Se cierra la ventana modal y se recargan los datos, ¿eh? Sí. Eh, porque el insert está ahí más arriba o no? El insert El, el insert de qué, bro? No del modal. del eh, No, eso al modal lo tengo acá y la acción del modal sería esto, registro. registro Ajá, de registro. A ver, PHP, mostrame registro. que sería esto. Registro. Bien, incluye la conexión, inserta, abajo. A ver, mostrame un poquito más abajo. Primero le Bien. puse, Y claro, es lo mismo. O sea, vos insertás y llamás al listado, ¿sí? claro, Está bien. Recargas el listado, ¿sí? Eh, primero bueno, puse esto, primero puse esto, pero como que había como una especie de ese segundo, digamos, eh, como había 0 segundos, era tan rápido que igual había un ujú. efecto de que se fue a otra página y volvió al listado. Por eso le puse el listado, el location, ¿no? Bien, 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 bien. Ahora, está perfecto, ¿sí? Sí, El problema tenés con el obtener datos. con el editar, Sí, con el obtener datos, claro. ¿Por qué? Porque vos tenés que mostrar tu, ¿cómo se dice? Tu listado, ¿sí? Tenés que cargar tu listado y tenés que mostrar la ventana modal con los datos
si es que existe dentro del get, o sea, si se pasa por get al listado, un ID. ¿Sí? Sí. Pero Bueno, eso, por ejemplo, lo hago, el listado. por ejemplo, cuando yo tengo que obtener primero los datos para después editarlo. Sí. Bueno, en el listado hago el select, pero por algún motivo, cuando yo quiero poner, por ejemplo, acá, quiero poner, por Ese ejemplo, es obtener datos, claro, ¿o sí, no? y ese es el obtener datos, pero Ah, no tendría que hacerlo acá, lo que es la recuperación del ID, nomás le digo, para después pasar a ujú, lo que es el editado. claro, claro. Ahí tenés que capturar el ID que estás recibiendo por get. Claro, ¿Eh? sí, pero por ejemplo, cuando hago eso, me dice ID undefined index. Ajá. Ahora sí, claro. Ahora sí. Sí, pero es porque capaz que lo estás tomando por post, No, por get, por get. sí, Primero tengo que preguntar si está seteado, ¿sí? si Si existe, is ¿no? set. Si existe el get, digamos, si existe if y set, eso. Y set, paréntesis, get. Sí, pues ahí nomás, ahí nomás. Sí, sí. El get nomás. Si existe la variable get, sacarle los corchetes. Ahí. Entonces ahí deberías recibir, ¿eh? Ahí Paréntesis, deberías recibir el ID. ¿Sí? Ahí deberías guardar el ID. ¿Sí? Porque la primera vez que Ojo que vos, o sea, si vos pones, ¿sí? ahí está preguntando si no existe. no, si no existe. Claro, sí, tenés razón. Si no, no sé, ahí está. Y ahí almacenás el ID. ¿Sí? Que sería, le pongo en una variable, ¿Sí? ID tabla, ¿cuánto se llama? Tabla 19. O tabla 19 ID, no sé. y lo paso otra vez por get. Es que tenés que leer el get. Get. Y ahí sí tendrías que poder hacer la consulta. Ahí tendría que hacer la consulta de, ¿Más abajo no lo tenés? no, la consulta no la